Roberto Marcarián asumirá el martes a las 18:30 en el Paraninfo de la UDELAR como nuevo rector de la Universidad de la República. Ganó en una elección muy tensa que marcó el quiebre histórico de la Federación de Estudiantes Universitarios. La FEU votó por primera vez dividida, por primera vez no votó en bloque. Marcarián fue militante del Partido Comunista, estuvo preso y se da la particularidad de que en esta elección tuvo los votos de blancos y de colorados y también de radicales de izquierda. En el año 2006 se presentó para competir con Rodrigo Arocena y ahí fue vencido en esa elección. Pero ahora este profesor grado 5 de cálculo de la Facultad de Ingeniería le ganó en la elección a Álvaro Rico y hoy nos visita en el Observador TV. Roberto, felicitaciones y buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de dar mi opinión sobre lo que está pasando en la universidad. Bueno, ¿cómo vivió primero esa elección? Yo sé que antes hubo debates con mucho respeto entre usted y Rico, que ahí no hubo discusiones, no hubo gritos y pudieron intercambiar ideas en más de una ocasión. Pero la elección tuvo picadita, tuvo caliente. ¿Cómo la vivió usted, que era un protagonista? La viví en mi casa esperando los resultados con mi familia, mi hija que es historiadora, mi compañera que es pediatra y algún compañero de la campaña propiamente. Y en realidad no sabía que iba a ser tan agresiva la situación que se pudiera haber vivido en el Paraninfo, por más que toda elección lleva contradicciones, a radicalización de opiniones, y eso no es ninguna novedad. Si uno mira la propia campaña política que vivimos ahora, es igual. Incluso en la vida universitaria hubo elecciones donde las posiciones enfrentadas eran fuertes. Quizás no lo fueran entre estudiantes como pasó ahora, dada esta situación de que el gremio estudiantil votó con posiciones distintas dependiendo del centro, pero la viví tranquilo. Por eso fue que cuando fui al Paraninfo opté por expresar claramente mi voluntad de ayudar al cierre de heridas, decir expresamente que yo mismo mis heridas se habían curado, porque a mí me dieron palos también, y esa va a ser mi actitud en la dirección de la universidad desde el primer día. El mismo día que asume pienso intentar tener una entrevista con ambas partes estudiantiles para empezar un diálogo abierto que yo tengo la obligación de tener como autoridad máxima de la Universidad de la República. ¿Cree que a nivel estudiantil queda golpeada la universidad después de esto? Que hubo un golpe no cabe duda, porque ignorar de que se dio una situación difícil sería una tontería. Creo que los tiempos que corren van modificando los criterios gremiales, los criterios de trabajo en todos lados, y por lo tanto ciertas coincidencias que parecían muy claras en un periodo se modifican en otro. Le voy a dar un ejemplo que yo mismo viví personalmente. Al salir de la dictadura, los que estuvimos presos, habíamos hecho una convivencia con gente con opiniones distintas a las de uno, que era muy profunda porque uno estaba viviendo una situación represiva muy fuerte. El penal de libertad era un clima tenso personal continuo, así que uno se hacía amigo del más cercano que tuviera con tal de sobrevivir intelectualmente y desde el punto de vista psicológico. Ahora, cuando uno salió de allí, esas cosas se fueron diluyendo, uno empezó a tener una vida más tranquila, una vida normal si se quiere, y las discrepancias que pudiera haber tenido con esa gente con la cual convivió tanto se fueron profundizando posteriormente, se fueron yendo a su camino normal. Yo creo que el modificar las relaciones humanas son cosas muy naturales que dependen de cuestiones sociales, culturales, intelectuales, que los seres humanos tenemos que aceptar como una cosa natural. ¿Por qué si una gente que se ama un día pasa a divorciarse de otro y a odiarse al día siguiente? Es una cuestión que no tiene que ver tanto con lo ideológico, sino con la propia concepción de las relaciones humanas. Yo lo tomo así. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en la dictadura? Cerca de 7 años. Y pasé por varias cárceles. Estuve un año en la cárcel central de San José Illí, que nadie se imagina que uno puede estar ahí un año, pero hay un lugar perfectamente hecho, una gran obra de arquitectura e ingeniería, está arriba entre pisos 4, 5 y 6. Pasé 2 años en Punta Carreta, donde ahora está el shopping. Voy por lugares que van desapareciendo de la vista pública, y estuve 3 años en el penal de libertad y pedacitos en otros lados, en particular el periodo en que fui torturado duramente en cuarteles y en divisiones de la policía en Maldonado y Paraguay. ¿Aprendió muchas cosas de esos 7 años? Lo más que aprendí es a relacionarme con la gente.
dejé de ser tan duro como era antes, quizás pasaron los años también, porque 7 años es un periodo muy largo, ¿no? Estudié, leí mucha literatura de alta calidad, eso se podía conseguir, leía Joyce, que es hay que buscar cuántos uruguayos hemos leído la obra de Joyce, el Ulises se llama la obra, leí La montaña mágica de Thomas Mann, no sé, hice una vida muy distinta a la que hubiera hecho normalmente, viniendo del oficio matemático como yo ya venía, ¿verdad? Y de la actividad política en la que estaba involucrado. ¿En qué año salió? Salí en el 82, a fines del 82. ¿Ahí se fue para algún lado o se quedó acá? No, me quedé aquí porque mi esposa estaba con cáncer y la recomendación de los médicos era que el tratamiento lo hiciéramos tranquilo aquí, pero ayudado por matemáticos, por viejos profesores de matemática mía, comencé una extraña carrera de ir y venir a Porto Alegre y ahí rehice mi carrera académica, obtuve los títulos de licenciado, se llama Bacharel en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y de magíster. Eso lo hice, el magíster lo obtuve ya en democracia, digamos, y fui rápidamente captado, porque me iba muy bien, esa es la verdad, en la matemática, para hacer el doctorado en Río de Janeiro, en un gran instituto de matemática, donde me doctoré muy rápidamente, en menos de 2 años. Sí, ya lo junaban a usted con las notas, ¿no? Le iba muy bien en los razonamientos de las notas y lo agarraron. Es como un técnico, es como su hermano Sergio Marcarián, si es técnico de una selección, que agarra a uno que hace muchos goles en un cuadro, ¿no? Y lo selecciona. Sí. En mi caso, yo dejo constancia porque me importa decirlo. La matemática que yo sé, la matemática que me inspira, la aprendí cuando tenía 20 años. Mi insistencia en que debemos tratar, las autoridades universitarias, donde ahora estoy yo, de promover que el estudiante estudie, viene hasta de mi experiencia personal. Después lo que yo hice fue dejar florecer la matemática que había aprendido cuando era joven. Claro. Entre los 18 y los 21 años, junto con grandes figuras como Macera y La Guardia, y viejos profesores, Legó, Villones, Cabañas, que de estos dos últimos están vivos. Y después fue empezar a sacar de adentro de algún lado lo que sabía y hacerlo florecer, digo, porque empecé a hacer cosas muy nuevas. Mi fama no viene de lo que estudié ahí, sino de las cosas que hice después. Pero yo quiero que es así. Y por tanto insisto en que la cabeza está más fresca. ¿Sabe lo que se produce más cuando uno es joven? La vinculación entre las distintas ramas. La sinapsis en la cabeza de un veterano como yo que tiene más de 65 años, es mucho más lenta que la que tiene un muchacho de 18 o de 20 años. Así que vincular conocimientos distintos, que neuronalmente se llama sinapsis, es mucho más fácil, porque está todo mucho más fresco. Hay un problema fisiológico ahí incluso, no solo intelectual. Me sorprendió leyendo su currículum ese análisis que hace como matemático de los billares. Sí. ¿Por qué le quitó el sueño eso? El estudio del desorden es una rama específica de la matemática, se llama dinámica caótica. Yo puedo explicar algo breve con eso. Sí, sí. Es decir, hay movimientos que son ordenados, o que uno espera resultado inmediato. Uno mueve una llave de la luz o aprieta un botón de la llave de la luz o del ascensor y se produce inmediatamente un efecto que consiste en ligarse la luz eléctrica o empezar a moverse el ascensor. Pero hay movimientos que no son así, donde el efecto, la relación entre la causa y el resultado a largo plazo es mucho más complicada. Estos movimientos se llaman desordenados, caóticos, y los billares, estos que yo estudio, son un modelo simple de movimientos desordenados. Si uno toma una mesa de billar circular, el movimiento es muy regular, es muy simple, muy esperable lo que va a pasar. Pero si uno le pone unos pequeños obstáculos, mire, solo poner una cosa redonda en el medio y larga una pelotita a chocar, y cuando choca acá, se desordena todo. Sí, claro. Y eso es lo que yo estudio. Ajá. El desorden que se produce ante ciertas formas de los bordes de un billar. ¿Y se le ocurrió porque jugaba al billar o viendo un día? No, se me ocurrió porque me lo presentaron el problema. En el caso mío personal, el profesor Jorge Leboe, que murió recientemente y a quien homenajeo cuando tengo oportunidad como ahora. Bien. Para cerrar el tema de la FEU del que hablamos hace un rato, vio que la FEU ahora está analizando sanciones para los que no acataron. ¿Cómo cree que va a terminar eso? ¿O qué incidencia puede tener usted como nuevo rector en eso? Mire, yo sobre las discusiones internas del gremio estudiantil no voy a opinar.
me preocupa, eso no quiere decir que no me preocupen, pero sobre los trámites yo no voy a opinar nada. Yo tuve un toque de sapiencia cuando hice mi plataforma electoral, donde puse expresamente que la independencia gremial era una clave de mi forma de trabajo. Eso no quiere decir que yo no vaya a hacer un esfuerzo porque las distintas fuerzas estudiantiles unifiquen su trabajo, trabajen coherentemente, discutan conjuntamente, lleven sus posiciones. Por tanto, sobre las sanciones mismas no tengo ninguna opinión y haré lo posible porque la presencia estudiantil en los órganos de gobierno, que es lo que a mí me incumbe directamente, sea una presencia ordenada, positiva, coherente y que aporten a la dirección universitaria. Si compara sus objetivos, Roberto, con los 8 años de gestión de Rodrigo Arocena como rector, ¿quiere hacer muchos cambios? Mi plataforma se llama En busca de un nuevo equilibrio. Y la verdad que la razón obedece a esta pregunta que usted me hace. La institución es muy grande, ¿no? Yo la comparo con la Intendencia de Montevideo porque todo el mundo sabe que la Intendencia de Montevideo, más allá del desorden que alguien pueda considerar que hay, es una cosa inmensa, tiene servicios de todo tipo. Presupuestalmente es más chica que la Intendencia. La diferencia principal es que la universidad no recauda, la Intendencia recauda. Pero no está tan lejos, 400 millones en relación con 650 millones de dólares, que esos son los datos presupuestales, no es tanto. Y la universidad tiene una diferencia grande que es más complicada, porque una cosa es ser filósofo y otra cosa es ser agrónomo, una cosa es ser matemático y otra cosa es ser abogado, y todo eso está dentro de la institución. Y los abogados y los matemáticos y los filósofos y los agrónomos piensan distinto a los problemas. Pero la dirección universitaria tiene que representarlos a todos. Así que esa es la clave de la dificultad. Porque la gente habla de esto, de aquello, de los líderes ideológicos. No, la clave está en la propia estructura de la institución, es la que hay que ver, porque si uno se entrevera con los problemas del día a día, y no son los problemas del día a día lo que complica la institución, lo complica la propia estructura de la institución. Yo eso lo he asumido claramente. Y esa óptica como abstracta de ver el problema, no está todo el día pensando qué lío se armó ayer, sino mirando a largo plazo, es la que me da como tranquilidad en medio de este escandalito que tenemos. ¿Se siente distinto a Rodrigo Arocena? Tenemos una personalidad distinta, por más que provenimos de la misma generación de ingeniería casi, pero creo que somos distintos en el estilo. Alguien me ha observado, yo no me animo a decirlo porque yo no lejos estoy de la psicología, que mi estilo es más abierto, más coloquial, que se puede hablar más fácil conmigo, pero yo con Arocena tengo un muy buen diálogo porque nos conocemos demasiado como para no hacerlo, así que yo no puedo opinar sobre esto. Me lo han dicho rotundamente, diversas fuerzas políticas y gremiales y personas con las que hablé en esta campaña, que obviamente me llevó a entrevistarme con una cantidad muy grande de gente. ¿No? Pero considera que tiene diferencias en su forma de gestión. Sí, de gestión sí, yo soy más preocupado por el hacer cosas que él. Creo que tengo más training en eso, más experiencia. Tenemos algunas ideas distintas sobre las cosas que hay que hacer. Algunas de las cosas que el periódico publicó hoy, el Observador publicó hoy, yo creo que tienen razón. Mi preocupación por que el país tenga más instituciones terciarias está en el centro de mi mira. Yo, si hubiera sido rector hace 8 años, la primera cosa que le habría planteado al gobierno es creen otra universidad o otra institución terciaria. Eso no sucedió y yo creo que perdimos unos años en eso. Bueno, ahí va. Y usted dijo en el Observador que apoyará el desarrollo universitario en el interior en combinación con la UTEC, con la Universidad Tecnológica. Decididamente. Me voy a preocupar de que cuando tome posesión el martes estén presentes las autoridades de la UTEC, con las cuales, por suerte, por lo menos con uno de sus miembros, tengo una relación muy cercana y de haber discutido ya algunos problemas. ¿Pero piensa cerrar algunos centros universitarios del interior? De ninguna manera. Eso me lo preguntaron ayer de una radio de Rivera, porque se corre de que marcarían bien a cerrar cosas, y yo no voy a cerrar nada sin previamente analizar qué es lo que pasa. Mi voluntad cerratoria, pónganlo entre comillas, es nula. Yo lo que voy a hacer es mirar que se hagan las cosas bien. Eso sí, sobre eso me voy a comprometer cerradamente. ¿Por qué dijo Roberto que la UDELAR no puede gastar tanto tiempo en cuestiones que son de pura administración? Porque eso es una cosa que hay quien dice que es una contradicción mía, que yo que trabajo en una cosa muy creativa, que vivo inventando teoremas y cosas nuevas, soy un gran defensor de las rutinas. ¿Por qué? Porque las instituciones y el cerebro humano tienen que dejarle libre a la creatividad. Y la manera de dejar libre a la creatividad es que haya muchas cosas que son rutinarias. Porque nuestra vida
transcurre con cantidad de cosas rutinarias. Los animales son todos, casi todos rutinarios. Los refrescos condicionados son rutinarios, son automáticos. No se gasta cerebro en eso. Se gasta cerebro porque el control del sistema nervioso está hecho del cerebro, pero no se gasta cerebro inteligente. Y las instituciones tienen que ser iguales. No puede ser que para decidir que un trámite se mueve de esta oficina a esta oficina, se demoren 4 días, cuando todo lo que hay que hacer es mirar si la firma que está abajo es la que corresponde. Así que se miró la firma y se largó el expediente. Esta es una tontería en relación con las cosas grandes de la administración, que no son solo estas cosas. Y yo creo que hay que generar buenas rutinas para que las cosas funcionen bien y no se pierda tiempo en cosas que no tienen ingredientes novedosos. Eso lo digo así. ¿Cómo se hace eso muy bien? Yo no sé, yo no soy un administrador de profesión. Trataremos de que la institución logre contratar gente que haga esas cosas bien. ¿Y cómo se reducen las diferencias de posibilidades universitarias entre Montevideo y el resto del país? Y yo creo que en estas tratativas que haremos con la UTEC, en fin, si eventualmente se crea una nueva institución terciaria, como está planteado en el Parlamento en estos días, debemos de ver cómo algunas actividades relacionadas con el interior crecen en las otras instituciones y se financian en otras instituciones, y nosotros dedicamos un poco de dinero a equilibrar la situación un poco rara que se dio en este cuatrienio anterior, de que hubo actividades montevideanas que quedaron relativamente postergadas. Eso fue claro. La planificación del presupuesto en el año hace 5 años estuvo bien hecha, diría yo. Y lo que sucede es que el Parlamento dio dinero para ciertas cosas y no dio nada para la otra, y cuando no hay dinero no se pueden hacer, por tanto. Así que hay como una cantidad de cosas que están como esperando para hacerse, porque el movimiento de dinero de lo que vino nuevo para lo que no había fue muy poco. Y hoy hay muchas diferencias entre Montevideo y el interior, ¿no? A nivel universitario. No, las diferencias son muy grandes porque la institución es básicamente montevideana a una hora, ¿no? Acá yo lo que estoy hablando es el crecimiento. Lo básico, uno mira y se da cuenta que el estudiantado, más del 60%, digo un número chiquito por no equivocarme por arriba, está en Montevideo. El cuerpo científico de la institución básicamente es montevideano. Lo que ha habido es un crecimiento, yo hablo del crecimiento. Bien, pero yo le hablaba de las diferencias de posibilidades también, que existen. Sí, sí. Son notorias. No, yo creo que en ese plano hay muchas cosas que se hizo muy bien, ¿no? Porque la erradicación de equipos de investigación poderosos, yo tuve la oportunidad ahora en la campaña de ir a Salto y Paysandú, yo me quedé contentísimo con grupos de gente muy joven, además gente a escala uruguaya, ¿no? Gente de menos de 40 años que está haciendo cosas novedosísimas en Paysandú, en particular, que son las que visité directamente. Mira, hablo de lo que visité, no es que ignore, esto lo vi con mis ojos, discutí con los investigadores y me fui lleno de felicidad. Yo soy un profesor nato y yo veo un joven que está trabajando haciendo ciencia y me pongo contento aunque esté sufriendo. Me comentaba recién que anduvo por Corea del Sur y por Japón también, sí. En plena campaña, o sea que hizo campaña desde allá. ¿Qué hacía? ¿Por teléfono, por mail? Por correo electrónico casi todo. ¿Y qué anduvo haciendo allá en Asia? En Corea fui a un congreso internacional de matemáticos, así es el nombre en inglés, pero y en español, y fui a una asamblea de la Unión Matemática Internacional como delegado uruguayo. Uruguay es miembro de esa Unión Matemática Internacional, y hubo una asamblea en una ciudad alejada de Seúl, 2 días, en Jeonju se llama la ciudad, y estuve unos 8 días más en Seúl durante el Congreso. El Congreso es particularmente importante porque reúne a la matemática de todas las áreas, incluyendo la enseñanza de la matemática, las matemáticas muy aplicadas, la historia de la matemática, y allí se dan los premios, el equivalente al premio Nobel de matemática, que se llama Medalla Fields, que por suerte esta vuelta lo ganó un brasilero, que es la primera vez que lo gana alguien de acá, de nuestro continente. Mirá. Y por primera vez lo ganó una mujer también, iraní de origen, que hubo 2 novedades diferentes, digamos. Roberto, ¿qué tanto poder tiene un rector de la Universidad de la República como para decidir transformaciones? El poder formal es poco, porque el rector es uno más en 20 miembros del Consejo Central, y es el Consejo Central el que dirige la política universitaria de acuerdo a la ley. Y la universidad es un ente autónomo, el directorio del ente autónomo es el Consejo Central, tiene muchos miembros para los demás entes autónomos. Usted piensa en Antel tiene a lo más 5 miembros, menos, creo que tiene 3 el directorio del ente autónomo. Y la figura del presidente del directorio, para seguir con el ejemplo de Antel, es mucho más preponderante que la que tiene el rector en la universidad.
Y aparte de que usted dice eso, que poder realmente tiene poco, las grandes decisiones vienen de arriba, vienen del Ejecutivo. No, la única resolución que viene del Ejecutivo y del Parlamento más bien es la parte presupuestal. Las resoluciones, la autonomía se ejerce realmente. ¿Se ejerce realmente? Sí, yo de eso soy un convencido. Uno podrá decir, se está esperando demasiado a ver qué opina el ministro tal o cual para decir lo que vamos a decir. Eso que yo hasta lo he dicho y lo pienso, eso es una cosa. Otra cosa es que las resoluciones respecto de las políticas internas, de las vinculaciones con el exterior, de opinar sobre cosas más complicadas, como por ejemplo ahora actualmente la universidad opinó sobre la baja de imputabilidad. En esas opiniones la universidad resuelve autónomamente. Ahí sí, ahí es autónoma. Y yo voy a ser un firme defensor de eso. Voy a tener excelentes relaciones con el presidente que sea, eso espero tenerlas, eso es una cosa. Me alegra que el ministro y el presidente hayan elogiado la elección que se ha hecho ahora. Eso es una cosa. La independencia de opinión es otra. Si el gobierno manda una ley que está equivocada sobre materia de enseñanza, obviamente, y nosotros opinamos que nos parece que está mal, tenemos que decirlo. Es positivo que lo digamos. Eso es lo que yo digo. No es negativo, es positivo. Porque las unanimidades absolutas son malas. Hay que tener enfoques distintos sobre los países. Y enfoques distintos es mirarlo con independencia. Eso es lo que yo defiendo y es mi vida continua. Eso no quiere decir que uno no tenga bandera. Yo la tengo la bandera. Y voy a tratar de ver por qué estoy opinando distinto a la bandera. Pero opinar distinto quiere decir independiente, y analizarlo con las herramientas que uno tiene. Y la universidad, siendo una gran institución, teniendo grandes procedimientos intelectuales para analizar muchos problemas de interés del país, lo tiene que hacer. Nosotros no tenemos que decir, qué lindo que vengan las papeleras, las pasteras, porque va a dar mucho trabajo. Bueno, eso es un argumento económico bien respetable. Ahora, uno tiene que ver si no tiene otras consecuencias la venida de la pastera. En particular los problemas ecológicos, en particular la deforestación, la forestación excesiva. Y eso lo tiene que hacer una cosa que sea independiente. Y yo digo, bueno, pensemos, tiene consecuencias en la forestación, tiene consecuencias en ensuciar el río Uruguay, bla, bla. Y eso lo tenemos que hacer con independencia, no esperar a que el gobierno diga, no, está todo bien porque nos conviene para tal cosa, para tal cosa. Hablando de banderas, Marcarián, hablábamos recién de su pasado, fue militante comunista, preso político, y hoy capta votos de colorados y blancos, también de radicales de izquierda, pero los colorados y los blancos en el claustro están con usted. ¿Usted hoy se considera de izquierda todavía? Mire, ya soy director de un ente autónomo y no tengo que dar opiniones políticas, eso se lo digo. Perdone que lo sea así. No, sí, pero está bien, clarito. A pesar de que no asumí, los abogados me han dicho que yo soy el rector de la universidad. ¿Pero ni siquiera puede decir si es de izquierda? Yo le puedo decir lo que yo pienso en términos del trabajo de mi vida. Sí. Yo he luchado y lucho por las causas democráticas, por las causas de la mejoría de los sectores menos privilegiados, lucho contra la ganancia excesiva, lucho porque la gente sea igual, sea parecida. Y que las diferencias de diverso tipo, de género, de religión, en alguna medida las intelectuales no influyan en el bienestar de la gente. Eso lo opino rotundamente y he luchado y seguiré luchando por eso. ¿Y por qué cree que la mayoría de los izquierdistas del claustro votaron a Arocena cuando usted perdió con él y ahora votaron a Álvaro Rico? La mayoría de los Frente Amplistas. ¿Por qué votaron a los rivales suyos? Eso hay que preguntárselo a ellos. Porque todo se politiza, hasta esto se politizó. Lo que yo creo, le voy a contestar con mucha seriedad porque es lo que pienso íntimamente y me ha llevado a cierto dolor interno, es que hay ciertos problemas del desarrollo del conocimiento intelectual que diversos grupos lo han interpretado mal y no se han dado cuenta que la construcción de un país de primera necesita conocimiento de primera. Que no se puede hacer un país de primera, dar grandes saltos en la economía, grandes saltos en la actividad social, si no se estudian bien los problemas y no se dan soluciones adaptadas a estos tiempos. Yo soy un convencido de eso y si es de derecha o de izquierda lo que digo no me importa. Yo pienso que la institución en la que estoy, y mucho más en general, el conocimiento en general, para poder hacer las cosas bien, tienen que tener estudio detrás. No alcanza con gritar. Y si esto me genera discrepancias, yo no tengo problema que me la genere, porque estoy convencido de eso. Y porque el convencimiento me viene de estudiar la historia de los pueblos que han avanzado. Eso me viene de ahí. Y de analizar la historia de los pueblos que han fracasado. Y entonces yo estoy convencido que si queremos hacer un país progresista, avanzado, adaptado a las técnicas actuales
y equitativo, democrático, igualitario, todo eso es conjunto. Es imposible distribuir bien las cosas si uno no utiliza la tecnología moderna. Y uno no le puede prohibir a la gente que use celular y no saber utilizar el celular bien, para hacer un ejemplo que la audiencia puede entender claramente. Ahora, guay con que el alumno tenga el celular prendido en la clase, ¿no? Conmigo sí, me voy. ¿Qué hace usted? Ya me he ido. ¿Se va usted? Sí. Esa es peor que te quiten el celular y te echen de clase, que se vaya el profesor. No, los muchachos, yo en eso tengo un inmenso respeto por los estudiantes y por suerte, en mi caso, me han respetado y con una alegría. Yo gano premios en la facultad, profesor. Yo llego tengo clase a las 8 de la mañana, llego a las 8:02 y pido disculpas por haber llegado tarde. Eso es así, no estoy haciendo, porque a las 8 es a las 8 para mí. Y llega pocas veces tarde, aparte, supongo, porque después no va a andar pidiendo disculpas cada 2 o 3 días. Una prueba de eficacia de las encuestas que se hacen en ingeniería es mirar, en mi caso, lo que responden, porque las encuestas que se hacen, que son muy bien hechas en ingeniería, preguntan si es puntual el profesor. Y cuando los estudiantes contestan que no soy puntual, yo digo que ese contesta cualquier cosa. ¿Está claro? Claro, sí. Una prueba de la calidad de la respuesta. Sigue siendo de las pocas personas que no tienen televisión en su casa, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años lleva sin tele? Mire, le he regalado ya 2 o 3 televisores a mi madre porque cada tanto compro uno y va desapareciendo. Llevo unos cuantos años, no recuerdo realmente. Cuando vivía con mi esposa teníamos. Ajá. Últimamente hemos comprado, esto es más cómico todavía, una pantalla muy grande en la casa de mi compañera, y la pantalla la usamos para ver películas o pasar fotos o cosas así, pero no tenemos conexión con las emisoras de televisión del Uruguay. No ve la televisión. O sea que a ese extremo, hemos llegado a tener una pantalla inmensa, no sé, más grande que la que estoy viendo ahora, mucho más grande. Y la usamos para ver cosas, no para informarnos. O sea, si hay un partido de fútbol realmente importante para ver, uno de Uruguay en el Mundial, ¿qué hace? Cada tanto, cuando oigo gritos en la calle, prendo la radio y me entero quién hizo el gol o de qué lado. Increíble. ¿No los vio los partidos de Uruguay en el Mundial? No los vi, no. Por más que tengo un hermano, como se sabe, creo que el Sergio Marcarán es hermano mío y que tengo una buena relación con él. Yo no es por el fútbol, es porque no estoy sobre la noticia del día, del momento, del instante. La inmediatez no le interesa, ya veo. Sí, yo me he formado leyendo periódicos, leyendo Marcha en su momento, leyendo Búsqueda ahora y Brecha, y ese es mi mecanismo de informarme. Escucho radio de mañana, cuando me levanto escucho un informativo que ya lo conozco. La otra que le pregunto es la del día de las elecciones, la transmisión de las elecciones que la ve absolutamente todo el mundo. La transmisión de las elecciones, creo que por tener amistad personal con él, sigo lo que dice el Sordo González, que fue compañero mío de generación. Bueno, pero ahí tiene que poner Canal 12. Quizás, estoy pensando que hice la última elección, que es lo que importaría. No, teníamos el televisor todavía en ese momento en la casa de Ana. Sí, efectivamente, el televisor lo teníamos. Ahora no lo podríamos hacer porque no sabemos, aún no sabemos cómo captar, qué tenemos que hacer para que... Algo va a tener que inventar o se irá para la casa de alguien. Pienso que con lo del rectorado voy a tener que estar un poco más al día porque hay cosas que hay que responder en el instante. Uno le puede decir a la prensa, no me enteré porque leo el diario mañana. Y resultó que explotó una bomba en una facultad, digamos, por eso. Y no tiene ese responsable. Claro. Ahí me voy a enterar porque me van a llamar. Yo creo que ahora como rector me parece que la inmediatez va a ocupar otro lugar en su vida. Estoy de acuerdo. Roberto, bueno, ya reconoció usted que de fútbol no entiende tanto, pero es el hermano de Sergio Marcarián. Pero cuando eran chicos, aunque se eran los dos futboleros, o ya uno apuntaba para un lado y otro para los números, como usted. Usted me está entrando en la cosa familiar y personal fuertemente, pero yo como no tengo casi misterios acá, nosotros nos criamos separados. Bien. Nuestros abuelos se pelearon por alguna razón y separaron a mis padres. Mi padre murió hace pocos meses, casi yo sin verlo, sin conocerlo. Mi madre me educó a mí. Tengo un inmenso agradecimiento de una persona muy simple desde el punto de vista cultural, pero inmensamente de sentido común. Y la separación fue tan grande que la familia de los Marcarián, digamos, la familia de mi padre, se fue con mi hermano, y yo me quedé con los Abrahamian,
que es el apellido de mi madre, yo me quedé con los Abramián y nos educamos totalmente separados. Lo único que tenemos en común son los genes, que son padre y madre juntos 100%. Pero la educación básica es totalmente diferente. Él es un poco mayor que yo, por lo tanto puede que tenga algunos recuerdos de cuando éramos juntos. Yo nos separamos cuando yo tenía 3, 4 años. Muy chicos. Bueno, y el martes a las 6:30 de la tarde va a estar emocionado cuando asuma. Bueno, no me animo a ser premonitorio. He llevado toda la campaña con una tranquilidad que yo mismo estoy sorprendido. Usted me comentaba lo de Corea. Sí. Mucha gente me dice, no te entiendo cómo podías estar sabiendo todo, porque eso es la verdad. Del otro lado del mundo, sí. Cuando se picaba acá la campaña en la universidad. Sí, pero eso fue así, y la verdad que me dedicaba 4 horas a 3 horas, 4 horas por día con los contactos con los compañeros que muy fuertemente me apoyaron aquí, y a opinar, porque hay varios reportajes que salieron en la prensa que fueron contestados desde Corea por escrito, pero lo llevé con tranquilidad, y cuando tenía que ir al Congreso, cuando tuve que dar una conferencia en el Congreso, la di, me puse nervioso por la conferencia, tenía que hablar en inglés y todas esas cosas, y después pasé un poco, porque pasé, no lo voy a negar, estoy un poquito tostado todavía. Y después cuando vine el propio día de la elección, que el resultado no se sabía realmente categóricamente hasta que se produjo, lo llevé tranquilo. Y más tranquilo, más sorpresa me llevé cuando el día 25 de noche, llegué el 25 de agosto, me acosté a las 0 horas y me dormí y me desperté a las 6:30 como me despierto todos los días y me desperté. Sí. Igual va a ser un día especial el martes para usted, sí, va a ser un día muy especial. Y para la familia, para todas esas cosas que se dan. Muy bien. Roberto, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes, yo me alegro mucho de haber tenido un diálogo tan franco y tan ameno con ustedes y poder decir cosas que habitualmente uno no puede decir cuando está en pleno ejercicio de funciones importantes como la que yo reconozco que voy a tener. Muy amable, muchas gracias y suerte en la gestión. Bueno, muchísimas gracias. Que pase bien. Roberto Marcarián asumirá el martes a las 18:30 en el Paraninfo de la UDELAR como nuevo rector de la Universidad de la República. Ganó en una elección muy tensa que marcó el quiebre histórico de la Federación de Estudiantes Universitarios. La FEU votó por primera vez dividida, por primera vez no votó en bloque. Marcarián fue militante del Partido Comunista, estuvo preso y se da la particularidad de que en esta elección tuvo los votos de blancos y de colorados y también de radicales de izquierda. En el año 2006 se presentó para competir con Rodrigo Arocena y ahí fue vencido en esa elección. Pero ahora este profesor grado 5 de cálculo de la Facultad de Ingeniería le ganó en la elección a Álvaro Rico y hoy nos visita en El Observador TV. Roberto, felicitaciones y buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de dar mi opinión sobre lo que está pasando en la universidad. Bueno, ¿cómo vivió primero esa elección? Yo sé que antes hubo debates con mucho respeto entre usted y Rico, que ahí no hubo discusiones, no hubo gritos y pudieron intercambiar ideas en más de una ocasión. Pero la elección tuvo picadita, tuvo caliente. ¿Cómo la vivió usted, que era un protagonista? La viví en mi casa esperando los resultados con mi familia, mi hija que es historiadora, mi compañera que es pediatra y algún compañero de la campaña propiamente. Y en realidad no sabía que iba a ser tan agresiva la situación que se pudiera haber vivido en el Paraninfo, por más que toda elección lleva contradicciones, a radicalización de opiniones, y eso no es ninguna novedad. Si uno mira la propia campaña política que vivimos ahora, es igual. Incluso en la vida universitaria hubo elecciones donde las posiciones enfrentadas eran fuertes. Quizás no lo fueran entre estudiantes como pasó ahora, dada esta situación de que el gremio estudiantil votó con posiciones distintas dependiendo del centro, pero la viví tranquilo. Por eso fue que cuando fui al Paraninfo opté por expresar claramente mi voluntad de ayudar al cierre de heridas, decir expresamente que yo mismo mis heridas se habían curado, porque a mí me dieron palos también, y esa va a ser mi actitud en la dirección de la universidad desde el primer día. El mismo día que asume pienso intentar tener una entrevista con ambas partes estudiantiles para empezar un diálogo abierto que yo tengo la obligación de tener como autoridad máxima de la Universidad de la República. ¿Cree que a nivel estudiantil queda golpeada la universidad después de esto? Que hubo un golpe no cabe duda, porque ignorar de que se dio una situación difícil sería una tontería. Creo que los tiempos que corren van modificando los criterios gremiales, los criterios de trabajo en todos lados,
y por lo tanto ciertas coincidencias que parecían muy claras en un periodo se modifican en otro. Le voy a dar un ejemplo que yo mismo viví personalmente. Al salir de la dictadura, los que estuvimos presos, habíamos hecho una convivencia con gente con opiniones distintas a las de uno, que era muy profunda porque uno estaba viviendo una situación represiva muy fuerte. El penal de libertad era un clima tenso, personal, continuo. Así que uno se hacía amigo del más cercano que tuviera con tal de sobrevivir intelectualmente y desde el punto de vista psicológico. Ahora, cuando uno salió de allí, esas cosas se fueron diluyendo, uno empezó a tener una vida más tranquila, una vida normal, si se quiere, y las discrepancias que pudieron